Buenos días chicos, empezamos una nueva semana, un nuevo tema. Exacto, empezamos con el tema de investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales, parte 1. Exacto, vamos a conocer las diversas manifestaciones culturales y empezamos con las danzas y costumbres. Están observando una primera danza. Por ahí tenemos movimientos. Exacto, esa es la danza de atajo de payas, que donde simplemente se practica, mujeres son las que realizan esa danza. Continuamos, les voy a presentar el caso de Brigitte y Alejandro. Hasta Brigitte y Alejandro nos van a contar su historia. Dice: volveré a bailar. Brigitte y Alejandro se conocieron cuando fueron convocados para jugar en la selección de ajedrez de su escuela. Se hicieron grandes amigos porque les gustaba mucho ese deporte. En los últimos días de entrenamiento, Brigitte estaba llegando tarde, por lo que Alejandro decidió ir a la casa de su amiga para ver qué es lo que pasaba y animarla a llegar temprano a los entrenamientos. Cuando Alejandro llegó a casa de su amiga, le informaron que le encontraría en el canchón de la esquina. Al acercarse al canchón, Alejandro vio a Brigitte sosteniendo un bastón junto a otras niñas y chicas más grandes ensayando una danza. Se acercó a ella para decirle que ya estaban tarde para el entrenamiento. Brigitte respondió pidiéndole que le esperara un poco más, que ya iba a acabar los ensayos. Luego, mientras iban a entrenar, Brigitte le comentó a Alejandro que las mujeres de su familia practican desde hace mucho tiempo atrás la danza de payas y los varones el atajo de negritos. Me gusta mucho zapatear al son de la guitarra, dijo Brigitte y preguntó: ¿en tu casa practican alguna danza? ¿De dónde son tus padres? Alejandro respondió: en mi casa los varones practican los avelinos. Mi papá es de San Jerónimo, Huancayo, y mi mamá es de Tarma. Mientras Alejandro volvía a casa, luego de haberse despedido de Brigitte, pensaba en el entusiasmo de su amiga por seguir practicando las payas, la danza de sus padres, y luego se decía a sí mismo: de pequeñito acompañaba a mi papá cuando recorría las calles de San Jerónimo, ambos vestidos como avelinos. Estos últimos años he dejado de hacerlo. Voy a volver a bailar. Me gusta la música que toca la orquesta, pero ahora lo haré conociendo más de esta danza que se practica en mi familia. Voy a investigar. Exacto. Nuestro propósito o la actividad que vamos a realizar el día de hoy es: ayudaremos a Brigitte y a Alejandro a investigar los orígenes de la danza que se practican en sus familias. Pero antes de ello, vamos a ver qué será la investigación histórica. Nos vamos a tener que volver historiadores. Una investigación histórica, dice, busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de ¿qué? Pasos que tenemos que seguir para conocer más sobre una danza u otro tema. Como primer paso nos tenemos que planteamiento de preguntas. Tenemos que plantearnos diferentes preguntas que nos interesen y queramos resolver durante nuestra investigación. Exacto, como ese signo de interrogación, tenemos que plantearnos diferentes preguntas. ¿Pero sobre qué? Si queremos plantear preguntas sobre una danza, quizás sobre el origen de nuestra danza, primero tenemos que hacer preguntas como, a ver, ¿cómo? ¿En qué lugar se originó? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Quiénes crearon la danza y por qué la crearon? Otro. Ahora tú tienes que pensar en algunas preguntas sobre las cosas que a ti te gustaría averiguar sobre una danza que conoces. Primero, ¿por qué? ¿Cuántas? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y las personas que bailan esta danza son solo hombres?
Esas son las posibles preguntas que tú te puedes realizar para que puedas averiguar sobre una danza. ¿Qué más? Lo primero que hacen los historiadores es proponer las preguntas a las que deben responder durante su investigación. Primero, ¿qué preguntas debemos formular para saber el lugar y fecha en la que la danza se creó? Miren, ¿cuál es el origen de la danza? ¿Dónde y cuándo se originó la danza? También puede ser. Otro, ¿qué preguntas debemos formular para saber qué personas crearon la danza? ¿Quiénes crearon la danza? ¿Qué otras preguntas quieres formular? Acá hay una, dice, ¿las personas que bailan esta danza son solo hombres? ¿Qué piensan ustedes? Por acá, miren. Lo siguiente que hacen los historiadores es responder a las preguntas que han planteado, es decir, formulan hipótesis o suposiciones. Miren por acá, vas a tener que realizar ese cuadrito y vas a tener que colocar todas las preguntas que te has realizado anteriormente y vas a tener que responder de acuerdo a la danza de tajos de payas, de acuerdo a danza los abelinos. Y finalmente en este espacio donde dice responde las preguntas que formulaste. Y la última pregunta que formulaste, por ejemplo, ¿las personas que bailan esta danza son solo hombres? Eso también tienes que responder. Segundo paso. En el segundo paso viene la formulación de la hipótesis. Consiste en contestar las preguntas a partir de lo que ya sabes o de lo que ya empiezas a suponer respecto a las preguntas que planteamos en el primer paso. ¿Cuándo, dónde, quiénes y por qué? Acá están tus preguntas, tus respuestas son tus posibles hipótesis, ¿ya? Y por último, el tercer paso es la interpretación de las fuentes. Exacto. Consiste en buscar diversas fuentes como los documentos, las fotografías, los testimonios, y también tenemos que, al leer y observar estas fuentes históricas, tenemos que verificar si nuestras suposiciones del paso 2 estaban en lo cierto o no. Tenemos que seleccionar una verídica fuente histórica por acá. Pero ¿qué más debemos de tener en cuenta con nuestra fuente? De acuerdo a nuestra interpretación de fuentes para interpretar, claro chicos, primero tiene que ser confiable. O sea, ¿qué tan veraz será la información que nos brindará? ¿Quién es su autor o autora? ¿Quién participó? ¿Cómo lo hizo? Si tiene algún interés particular. ¿Lo que nos dice es un hecho o es una opinión? ¿Bien? Están todas las preguntas. Siguiente, el valor. ¿Cuál es el valor? ¿Se aportará en el estudio del tema histórico? Límite. ¿Será suficiente la información que nos brinde? ¿Será necesario buscar otra fuente? Esos tres datos debemos de tener en cuenta cuando tengamos una fuente histórica. Chicos? Por ahí, chicos, ¿qué estamos observando? La danza atajo de payas. Ahí está la danza atajo de payas. Por ahí también tenemos mayor participación. Miren, imagino que eso lo estarán celebrando cuando vamos a ver observando una danza. Esa es la danza de atajo de payas. Vamos a leer primero el documento sobre el origen de las danzas atajo de payas y los abelinos. Danza atajo de payas, fuente histórica número 1. El atajo de payas o payitas designa un conjunto de niñas y jóvenes que de manera similar al atajo de negritos ejecutan danzas basadas en el zapateo y guiadas por un instrumento armónico que tañe diferentes danzas. De hecho, las payitas suelen ser consideradas por sus cultores como la contraparte femenina del atajo de negritos. Tradicionalmente conformado por hombres, la presencia del atajo de payitas se extiende a lo largo de la provincia de Chincha, región Ica, en la costa sur central del Perú. En Chincha, las payitas bailan en ocasión de la fiesta de Navidad. En concordancia con la celebración, representan pastoras que van de casa en casa, cantando villancicos e interpretando sus danzas como alabanzas al Niño Jesús.
Participan de la misma festividad de Navidad que los atajos de negritos, respetando las mismas fechas y obligaciones. Un atajo de payas o payitas está integrado por alrededor de 20 niñas y adolescentes que, situadas en 2 filas y ordenadas según edad y conocimiento, ejecutan danzas dirigidas por una guiadora, una mujer generalmente de mediana edad que conduce el canto y el zapateo. Asimismo, son guiadas también por un guitarrista, como en el caso de la localidad de Carmen, o por un violinista, como es en el caso de la localidad de Chamorro, quien interpreta la melodía y armonía de las danzas. Estas incorporan canto en grupo y zapateo. Fuente, o sea, quien es el autor, es Ministerio de Cultura 2016, Patrimonio Cultural Inmaterial Afroperuano, 68-67, la página. ¿Ya? Siguiente documento, Danza Los Avelinos. Fuente histórica 1 también, miren, imagínense, la danza Los Avelinos es una de las danzas más populares del Valle del Mantaro, departamento de Junín, Perú. Y entre los migrantes de esta región en Lima, ella está conformada por un grupo de varones, por lo general de 10 a 15 vestidos con ropas hechas de tiras y sombreros rotosos, con los rostros cubiertos, ya sea con pasamontañas o con máscaras barbudas de tela o badana y armas guerreras en las manos. El grupo, encabezado por un líder o presidente, recorre las calles del pueblo a paso de trote, formando 3 o 4 filas paralelas. Esto lo hacen en diferentes momentos, desde la víspera de la fiesta hasta que esta acaba, cuando se encuentran en las plazas públicas y a veces también cuando avanzan por las calles. Se esparcen en forma desordenada, acercándose al público y bromeando en falsete con él. Su música tradicional es tocada en Huacrapucu y Tinya, y aunque esto varía según el grupo o el pueblo en que se interpreta la danza. Fuente o la autora es Zoila Mendoza, 1989, La danza de los avelinos, sus orígenes y sus múltiples significados, en revista digital andina Centro Bartolomé de las Casas 504. Contamos para responder las respectivas preguntas. ¿Qué información nos brinda acerca del lugar donde se practican estas danzas? Primera información, danza atajos de payas. Se practica ¿en dónde? En la provincia de Chincha, región Ica, en la costa sur central del Perú, mientras que los avelinos se practican en el Valle del Mantaro, departamento de Junín, Perú. Siguiente pregunta. ¿Qué nos dicen estas fuentes acerca de quienes practican estas danzas y cómo lo hacen? ¿Qué nos dicen esas fuentes acerca de quienes practican estas danzas y cómo lo hacen? Primero, te dice de la danza atajos de payas, que es practicada por niñas y adolescentes situadas en filas y ordenadas según la edad. Mientras que danza los avelinos practican 10 a 15 hombres, cada uno ¿con qué? Con su vestimenta de tiras y todos con el rostro cubierto. Tercera pregunta. ¿La información obtenida será suficiente para responder todas las preguntas que nos planteamos en el paso 1? Porque quizás un sí. Sí, porque cada una de nuestras preguntas tienen que ver con ¿qué? Con la ubicación, con quizás cómo se practica, quizás cuál es la vestimenta, quizás por ahí cuántos son los integrantes de la danza en cada uno. Tercera pregunta. ¿Estas fuentes confirman alguna de tus hipótesis? ¿Cuáles? Justifica. ¿Cuáles han sido tus hipótesis planteadas? O sea, ¿cuáles han sido tus preguntas? ¿Ya? Siguiente. Dice, ¿quién es el autor o la autora de las fuentes históricas? ¿Consideras que estas fuentes históricas dicen la verdad? ¿Por qué? Los autores en Danza Atajo de Payas es Ministerio de Cultura, mientras que en Danza Los Avelinos es Zoila Mendoza.
¿Consideras que estas fuentes históricas dicen la verdad? Sí, porque cada uno te da una afirmación correcta de cómo es cada una de las. ¿Ya? Continuamos. Observemos por favor la siguiente imagen. Ahí tenemos lo que es danza tajo de payas. Miren, vamos a contrastar con la información anterior. ¿Practicada por quién? Por mujeres. Sí, todas ellas en filas de acuerdo a la edad. Miren, siguiente danza. Acá tenemos danza de los sabelinos, conformada por varones con la vestimenta de tiras y con las máscaras, y siempre hay un líder adelante. ¿Sí? Está ahí. ¿Qué es lo que observamos en las fotografías? Las diferentes danzas. Detalla las características de los lugares, las personas y sus vestimentas. Eso lo tienes que hacer. ¿Qué características observaste en cada una de las? ¿Y qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Bueno, es importante que sepas investigar como un historiador o historiadora, puesto que esto te permitirá, ¿qué cosa? Aprender por ti mismo sobre cualquier tema o problema que te interese. El día de hoy aprendiste a plantear preguntas, hacer hipótesis, interpretar documentos, imágenes. Ten en cuenta qué cosa, las lecturas siguientes: documentos sobre el origen de las danzas a tajo de payas y los sabelinos, también el origen de la danza tajo de payas y los abelinos. Ten en cuenta esas lecturas que están en la plataforma Aprendo. Bueno, chicos, que tengan un buen día y que tengan una linda tarde. Nos vemos al